este otro computador. ¿Están todos? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, doctor, Bien, estamos doctor, ¿cómo todos muy está? bien, muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar, perdón, vamos a aprovechar este ratico, vamos a hablar un poco lo que concierne a la evaluación del paciente con patología prostática, lo que nosotros llamamos prostatismo. ¿Sí me están escuchando, cierto? Yo me voy a referir, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Bien? Sí, doctor. Bueno, yo me voy a referir en esta media horita, esta horita, básicamente a que ustedes tengan unos conceptos básicos de la evaluación que hacemos del paciente con patología prostática. Lo primero que ustedes deben recordar es que al paciente con patología prostática nos referimos al paciente que pueda tener cualquiera de las patologías. La próstata no solo produce hiperplasia, la próstata también puede producir un proceso tumoral, el cáncer de próstata. También puede producir un proceso inflamatorio bacteriano o no bacteriano, en lo que llamamos la prostatitis, sea la prostatitis tipo 1 o aguda, la prostatitis tipo 2 o bacteriana, la prostatitis tipo 3 o inflamatoria no bacteriana, y la 4, la prostatodinia o síndrome de dolor pélvico. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de próstata, no estamos hablando estrictamente de pacientes viejitos o ancianos o de un grupo de alto. Estamos hablando de patología prostática como tal, llámese prostatitis aguda, subaguda, crónica, llámese hiperplasia, llámese cáncer. Básicamente, acá nos vamos a referir a la evaluación del paciente con prostatismo asociado a la hiperplasia prostática benigna, un fenómeno celular en el cual por la deprivación androgénica y el aumento estrogénico con la edad, en la cual aumentan los estrógenos en grasa periférica y disminuyen los andrógenos, la próstata como órgano blanco celular empieza a activar la zona transicional de la zona periuretral de la glándula, y a partir de ella empieza a generar un tejido adenomatoso, que es el que produce la sintomatología. Debe recordar también, en general, antes de iniciar acá, de que cuando nosotros hablamos de prostatismo, hablamos de una serie de síntomas tanto irritativos como obstructivos. En esos síntomas hablamos de síntomas irritativos como son la disuria, el tenesmo vesical, o esa sensación de que no quiere seguir orinando, la frecuencia urinaria diurna o poliaquiuria, la nicturia, el ardor, la estranguria, que es una sensación de dolor al terminar de orinar, la nicturia, orinadera de noche, el dolor, el mismo sangrado podría ser un cuadro irritativo, la hematuria. Entonces estamos hablando de una serie de síntomas irritativos de la vía urinaria baja. Quedan unos síntomas obstructivos que ya son diferentes, como son el esfuerzo miccional, el chorro débil, delgado, el esfuerzo, el goteo postmiccional, el chorro débil, la retención urinaria aguda o la retención crónica manifestada por un gran globo vesical y falla renal, el pujo, el esfuerzo, el chorro intermitente, es decir, pausado, con esfuerzo fraccionado, es decir, una sintomatología con un patrón obstructivo. Entonces nosotros tenemos lo que se ha denominado síntomas del tracto urinario inferior o LUTS, síntomas del tracto urinario inferior, en inglés LUTS, Lower Tract Use, o SV, síntomas obstructivos urinarios bajos. Básicamente, la denominación básica yo le llamo prostatismo irritativo y prostatismo obstructivo. Pero, como les digo, es muy importante tener en cuenta que esta sintomatología irritativa que hablamos, cualquiera de esos síntomas, nicturia, frecuencia, chorro con ardor, tenesmo o chorro débil, delgado, esfuerzo, retención, sean síntomas del tracto urinario inferior irritativo obstructivo, no necesariamente siempre son condicionados por patología prostática. Tienen que tener presente que la estrechez del cuello vesical, los cálculos urinarios,
la misma vejiga neurogénica, las infecciones urinarias como la tuberculosis, la estrechez del cuello, la estrechez de la uretra, los cálculos en la uretra, la estrechez del meato uretral, del meato en pacientes con fimosis con balanitis crónica, los pacientes que han tenido cirugías pélvicas de denervación por cáncer de colon, recto, en el cual el sistema pélvico se denerva, entonces se comporta como una vejiga neurogénica con unos síntomas obstructivos y irritativos, las lesiones medulares, las hernias discales, los tumores espinales, las lesiones de médula, las lesiones sacras, las lesiones tumorales o congénitas como el mielomeningocele, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus como una enfermedad denervativa del plexo pélvico y los plexos neurológicos pélvicos, las lesiones de la médula espinal, hernias discales, tumores, esclerosis múltiple, las lesiones protuberanciales, los tumores de protuberancia, donde están la coordinación en los centros pontinos miccionales, las lesiones corticales cerebrales como las secuelas de accidente cerebrovascular, como tumores cerebrales, como demencia senil, como Alzheimer, como neuropatías periféricas o encefalitis, cualquier tipo de patología neurológica, el Parkinson, todo tipo, cualquiera de esas patologías neurológicas, vasculares, metabólicas, traumáticas, van a generar una serie de repercusión sobre la vía urinaria baja. Ustedes recuerdan cuando vimos fisiología misional, que la misión es regulada a medida que se aumenta en edad, el niño empieza a controlar, empieza a madurar los reflejos pélvicos, luego manda mensajes al cerebro y el centro pituitencial empieza a madurar y dependiendo de la necesidad o no de continencia, el centro cerebral prefrontal será quien autorice al centro pontino para que los reflejos medulares se controlen o se activen. Entonces, cualquier patología que genere daño estructural a esa estructura neurológica compleja, periférica, central y medular, va a hacer que se presente una serie de síntomas irritativos obstructivos que no necesariamente son patología de próstata. Un paciente con vejiga neurogénica puede darte retención, frecuencia, chorro débil. Una vejiga diabética puede darte una vejiga de baja contracción con retención urinaria, esfuerzo. Una tuberculosis urinaria te puede dar disuria, ardor por vejigas pequeñas de baja capacidad. Una enfermedad de Parkinson te puede dar incontinencia de urgencia, goteo, urgencia orinadera, presiones por la hiperactividad del detrusor secundaria a la enfermedad de Parkinson extrapiramidal. Un accidente cerebrovascular hemorrágico trombótico te puede dar una hemiparesia, te puede darte una vejiga tónica de baja contracción con retención urinaria o esfuerzo sin que sea necesariamente la próstata, sino la vejiga flácida de baja contracción que genera los síntomas. Ya siempre recordar eso. Ahorita nos vamos a enfocar es al paciente con hiperplasia prostática. Estos pacientes con hiperplasia prostática deben tener primero una maravillosa historia clínica. La mayoría son pacientes de más de 50 años de edad hacia adelante. Recuerden que la patología prostática va asociada a muchas otras patologías degenerativas y del grupo de edad. Entonces la hiperplasia prostática va asociada muchas veces a la disfunción eréctil, a los trastornos metabólicos. La mayoría de nuestros pacientes con hiperplasia ya por su grupo de edad son diabéticos, son hipertensos, son metabólicos, hiperuricémicos, son pacientes con trastornos neurológicos, demencia, esclerosis múltiple, encefalopatías, muchos tienen Parkinson, son pacientes multimedicados, son pacientes sedados aparte porque son psiquiátricos, que toman quetiapina, que toman fluoxetina, que toman antidepresivos, que toman imipramina, que toman carbamazepina, sertralina, inhibidores de la recaptación de serotonina, que toman dopaminérgicos, que toman medicamentos para el insomnio, para dormir. Entonces, tenemos un grupo
de población, porque la hiperplasia no está sola. Generalmente la hiperplasia, como decimos, está asociada a patologías ya del grupo de edad asociadas y que entonces hay que tener en cuenta en su evaluación. Por eso es muy importante que ustedes desarrollen una excelente historia clínica, edad, ocupación, antecedentes personales, personales como es diabetes, hipertensión, cirugías pélvicas, cáncer previo, trauma, hipertensión, diabetes. Un dato muy importante en la historia clínica, ¿qué medicamentos toma? Muchos de estos pacientes son pacientes coronarios, hipertensos o anticoagulados o con stent. La expectativa de vida de nuestros pacientes ha mejorado con la cirugía cardiovascular y la cirugía endoscópica, las angioplastias, todo esto. La expectativa de vida ya no es de 70, sino de 85 años o más. Pues cada vez vamos a ver pacientes diabéticos, hipertensos coronarios con stent bien controlados, anticoagulados, pero con patología prostática obstructiva, taponados o sondeados. Es muy importante que la historia clínica sea muy clara en los antecedentes. Ante ese prostatismo por hiperplasia, ¿qué más tenemos en el paciente? ¿Qué riesgos tenemos? No es lo mismo intervenir un paciente de 60, 70 años con hiperplasia, diabético compensado, hipertenso compensado, que ir a operar un paciente con una arritmia, con una fibrilación auricular o con un marcapaso o anticoagulado o con antiagregantes plaquetarios o con multimedicaciones, un paciente renal en diálisis, una serie de factores. Es muy importante la comorbilidad, que está asociada a la patología prostática del paciente. De ahí la maravillosa historia clínica que nosotros siempre pedimos que se realice por parte de urólogos, médicos generales y todos nosotros. Uno no necesita horas para hacer una evaluación de una buena historia, necesitas un buen concepto, claridad, y que es muy importante, aparte de los síntomas prostáticos, obstructivos, irritativos, consignar la edad, las enfermedades, las cirugías previas y los medicamentos que toma, que nos permita a nosotros definir el manejo o diferenciar esos síntomas irritativos, obstructivos, tienen más fundamento en una patología extraprostática. Les pongo el ejemplo, un paciente con orinadera, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Sí doctor. me escuchan? Bueno, les pongo el ejemplo, un paciente con orinadera, con frecuencia, con incontinencia de urgencia, que cada media hora va al baño y se le sale la orina, que no alcanza a salir a la calle porque se orina. Y es tildado de próstata y sí tiene cierto crecimiento, pero ese paciente tiene una enfermedad de Parkinson, tiene una hiperactividad del detrusor neurogénica, porque el Parkinson, al disminuir los niveles de dopamina, putamen, globus pálido, ustedes lo saben mejor que yo, ganglios extrapiramidales, esa inhibición, entonces la dopamina es un inhibidor del colinérgico. Si no hay dopamina, hay actividad colinérgica. Si hay actividad colinérgica, hay contractibilidad vesical muscarínica, y si hay contracciones vesicales, hay vejigas activas, hay incontinencia, baja capacidad, urgencias y fuga de orina. Entonces nosotros podemos enfrentarnos a todos esos escenarios. De ahí muy importante entonces, pues como les digo, elaborar una muy buena historia clínica. Segundo, muy importante los antecedentes familiares, especialmente enfocados a lo que es el cáncer prostático. Para nosotros tiene gran trascendencia el antecedente de cáncer de próstata familiar en nuestros pacientes. Recuerden ustedes que los pacientes que han tenido cáncer de próstata directa en padre o hermanos tienen un riesgo entre 2 y 5 veces mayor a desarrollar cáncer que los pacientes que no tienen ese antecedente. Por eso los pacientes, todos les iniciamos chequeo prostático después de los 50 hasta los 75 años, cuando tienen una condición de expectativa de vida muy buena. Les hacemos valoración prostática, antígeno prostático, creatinina, orina. Pero si el paciente tiene historia familiar de cáncer prostático, debe iniciar el chequeo de próstata y medición de antígeno desde los 45 años. Si son pacientes de raza negra, afrodescendientes, si son pacientes
con historia clara de cáncer familiar en la línea hermanos o algo, ese paciente debe iniciar desde los 45 años antígeno prostático y evaluación anual, así no tenga síntomas. Pedir evaluación prostática y algo por próstata antes, no, diferente al paciente de 20, 30 años que tiene una infección urinaria, irritación, hematuria, fiebre, disuria, lo que tiene es una prostatitis bacteriana aguda subaguda, que es algo muy diferente a una hiperplasia, pero que puede simular los síntomas. Entonces, con esos criterios es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden ustedes, entonces, elaborar unos buenos antecedentes, una buena historia, medicamentos que tome, hábitos, si fuma, si toma café, su hábito miccional, si toma antidepresivos, algunos otros medicamentos que puedan alterar la fisiología de la micción. Y luego pasaremos, pues lógicamente, a un buen examen físico, palpación del abdomen, que no haya masas renales, que no haya globo vesical, que no haya orquitis, inflamación testicular, que no haya retención urinaria, luego en posición de cúbito dorsal, el paciente común y corriente como si fuera un tacto vaginal en una mujer, acostadito, abre, sube sus piernas, las abre, fácil, le ubicamos bien nuestro guante y le hacemos un tacto rectal bimanual, apoyando una mano en el hipogastro y otra dentro del recto. Lógicamente a nuestro paciente le hemos dicho que le vamos a hacer un examen rectal suave, hemos masajeado un poquito con el dedo ya y el lubricante la zona anal, entonces el paciente ya sabe que se le va a hacer el tacto. No es ir a hacer el tacto a la brusca y luego decirle que lo va a revisar, ya cuando ya tiene el dedo incómodo, entonces el paciente se va a sentir incómodo. Entonces, señor, le va a hacer un examencito, no le dé pena, va a sentir el guante suave. En el momento que usted le dice, eso está tocando en la zona anal, entonces no introduzca el dedo sin haber dicho ni haber tocado la zona anal para que el paciente sienta que lo están tocando. No introducir el dedo de una porque ya el paciente se va a sentir con dolor o se va a sentir mal. Verificar edemas de miembros inferiores, orquitis, retención, tamaño del pene, estructura, si el meato uretral externo está cerrado, porque muchos de estos señores pueden tener es una fimosis, un meato estrecho totalmente y simula una obstrucción. El paciente está orinando delgadito y mal es porque realmente el paciente está estrecho el meato, o puede tener ambas cosas. Unos exámenes básicos que son la creatinina, siempre creatinina, boom creatinina, un uroanálisis siempre, no un urocultivo, sino un uroanálisis donde veamos sedimento, densidad, bacterias, glucosuria, proteinuria, nitritos negativos o positivos, sedimento, leucocituria, la presencia de cilindros o no, la presencia de cilindros hialinos para infecciones renales altas, cilindros hemáticos para nefritis, cilindros cereos o granulosos para pacientes con falla renal, porque ya el riñón dañado puse estructura proteínas en los túbulos muy estructuradas de daño renal. Entonces el examen de orina no es para ir infección, el examen de orina es un examen global que es una buena visión del estado de salud indirecto de nuestro paciente. No es lo mismo que tenga proteinuria, cilindruria, no es lo mismo que tenga nitritos positivos lleno de bacterias. Entonces, el examen de orina es básico. Boom, creatinina, examen de orina. Si quieren pedirle el hemograma, no es estricto. Y el PSA, como dijimos, para mayores de 50 años hasta los 75 años. Recuerden ustedes que nosotros pedimos el PSA. El PSA es el antígeno prostático. De ese antígeno prostático hay dos mediciones en sangre capilar, que es el antígeno prostático total y el antígeno prostático su fracción libre. Ustedes no deben pedir antígeno prostático libre. Estamos viendo cada vez que los médicos generales están pidiendo PSA libre. Eso no es interpretación competente para el médico general, ni para ningún otro especialista, solo urólogos, los que vemos la parte oncológica también. Tiene utilidad el PSA libre para pacientes con biopsias previas negativas, pero que el PSA sigue elevado. Nosotros hacemos una determinación del índice del PSA libre total, que esté por encima de 0,15 o no, para decidir si seguimos haciendo biopsias o no. Eso es tema de nosotros.
por favor, ustedes no pidan PSA libre. No pidan PSA libre. Ustedes deben pedir lo de siempre, un antígeno prostático automatizado, PSA total. Ese PSA, usted sabe muy bien que es una glucoproteína, es una calicreína, una sustancia que normalmente produce la próstata. La próstata en su tejido glandular, en su acino, la célula luminal del acino, que es un racimito ahí lleno de conducticos. Esa célula que está pegada al tubulito, el conductillo, que se llama célula luminal, produce una glucoproteína, una calicreína, que se llamaba anteriormente seminina, y que tiene como función licuar el coágulo seminal. Cuando el semen sale a la hora, esa proteína lo licúa para hacer que la fertilidad, en el momento en que los espermatozoides necesitan más movilidad al entrar al cervix, mejore el patrón de fertilidad. Es decir, lisa el coágulo seminal. Esa es la seminina. Esa es el PSA o llamado PSA. Esa sustancia hace en los años 60, 70 era utilizada como estudio de trastornos de fertilidad. Posteriormente, para los años 80, en la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, se empezaron los estudios tratando de establecer que esa sustancia podría ser un marcador indirecto o directo de salud prostática, es decir, que cualquier lesión, llámese tumor, próstata inflamada, biopsias, trauma, que altere la membrana basal, que da la permeabilidad entre la célula luminal y el capilar, hay una membrana basal. Esa membrana, a medida que se va dañando de manera permanente por un cáncer o transitoria por una inflamación, aumenta la permeabilidad y el paso del antígeno secretorio al capilar. Entonces los antígenos se iban a elevar. Entonces el antígeno prostático es un marcador de próstata, mas no es un marcador estricto de cáncer. El antígeno prostático se puede elevar en la hiperplasia prostática, en la prostatitis aguda se puede elevar muchísimo por inflamación, infección, en la prostatitis crónica, en los pacientes a los cuales se les toma biopsias o se les hace, en el paciente que entró en retención urinaria. El tacto rectal no lo eleva porque no daña la barrera de la membrana basal, el tacto no tiene por qué alterar el valor, pero sí es un marcador, de tal manera que cuando uno tiene un PSA sobre los niveles normales debe pensar o en cáncer o en prostatitis, usualmente asociado al tacto rectal. Definimos si ese paciente requiere tratamiento, le damos una quinolona, cipro, levofloxacino o sulfas. Durante 20 días suponemos que el antígeno debe bajar. Si el antígeno no baja y sigue alto, procedemos así, no toquemos nada raro en esa próstata, ningún nódulo, ninguna sospecha. De todas maneras, es importante estar seguros y procedemos a una biopsia de próstata transrectal dirigida por ecografía. Nosotros mismos la hacemos, tomamos estantes, 6 muestras del lóbulo derecho, 6 de izquierdo y determinamos por biopsia si esa elevación de PSA que no respondió al antibiótico corresponde a una prostatitis crónica, a una hiperplasia por mucho tejido glandular o a un carcinoma de próstata. Pues básicamente ese es el PSA. Osterlin en muchos estudios determinó que los valores tienen unos límites. No es lo que diga el bacteriólogo o el examen de orina, perdón, el examen del laboratorio, lo que crean allá, no. Osterlin dijo en miles de estudios que el antígeno prostático entre 40 y 50 años, para aquellos que medimos entre 45 y 50, tiene un valor máximo de 2,5 nanogramos por decilitro. Es decir, miligramos por decilitro, nanogramos. Entre 50 y 60, máximo hasta 3,5. Entre 60 y 70, máximo hasta 4,5. Y después de 70, el percentil 90 se puede elevar y entre 70 y 80 años podemos permitir máximo hasta 6,5. Eso, asociado a un tacto rectal, a la presencia de nódulos, asimetrías, dureza, fijación, una próstata indurada, nodular, irregular, fea, nos hace pensar en cáncer de próstata, teniendo en cuenta que en los estadios iniciales, la etapa A de cáncer prostático, el antígeno prostático puede estar elevado, no responde a los antibióticos porque no es prostatitis, no es tumor, y muchas veces en la etapa A no lo tocamos aún porque está en formación, pero es importante tomar la biopsia. Esos son los valores. Ya con todo esto, recuerden ustedes la
Fisiología de la micción, recuerden ustedes que la vejiga tiene receptores alfa y beta adrenérgicos y tiene receptores muscarínicos en su pared colinérgicos. Los receptores colinérgicos son vía parasimpática C2S4 plexo pélvico encargados de responder con actividad colinérgica muscarínica contrayendo la vejiga para que la orina salga. Que tenemos receptores adrenérgicos alfa y beta. Los alfa están en el piso vesical, en el cuello vesical, en la uretra prostática, en la musculatura lisa del piso de la vejiga, rodeando a la próstata, el cuello y el trígono. Y tenemos receptores beta propioceptivos adrenérgicos en las paredes laterales y la cúpula, que son los encargados de llevar los mensajes de propiocepción. A medida que la vejiga se llena, esos receptores beta se activan, vía hipogástrico, plexo pélvico, avisan a la zona T9L1, se integra al cerebro y se avisa que hay sensación de llenado, dolor. Si es permitido orinar, el centro continuo se relaja, el cerebro da la orden mental de orinar o de no orinar. Si la da, se relaja el puntino y se activa el mecanismo periférico en el cual el colinérgico se contrae, el adrenérgico se relaja, el colinérgico contrae la vejiga, la puerta de salida, que es el cuello, debe abrirse. Es imposible sacar la orina con el cuello cerrado. Entonces, uno se activa y el otro se inactiva. Se activa el colinérgico, se inactiva el simpático del cuello, se abre el cuello, se abre la uretra prostática y el paciente orina fácil. Contrario, cuando el paciente ya ha orinado, se cierra el cuello por actividad alfa adrenérgica, ¿sí? El parasimpático se relaja, la vejiga empieza a llenarse y va acumulando orina hasta 400, 500 máximo, donde ya aparece un deseo inminente de orinar. Entonces, nosotros podemos mejorar la sintomatología prostática mediante bloqueo de receptores alfa, mejorando el chorro. En la evaluación del paciente con prostatismo, nosotros tenemos prostatismo leve, un moderado, un severo. El prostatismo leve son pacientes con un poquito de pronto de nicturia, de orinaderita, un chorrito más o menos normal, pero que no están infectados, no han sangrado, no se han taponado y no les deteriora su calidad de vida. En ese prostatismo leve nosotros podemos optar por no darles nada, hacerle su PSA que esté normal, si de pronto hubiese una infeccióncita urinaria asociada, tratarla, que muchas veces eso es la orinadera. Pero nada, en el prostatismo moderado ya podemos tener chorro intermitente, débil, pujo, esfuerzo, pero nunca se ha taponado, su función renal no se ha alterado, no ha sangrado, no tiene infección. Entonces no tenemos por qué operarlo. A ese paciente con prostatismo moderado le damos los bloqueadores alfa, que básicamente lo que van a hacer es relajar por un bloqueo alfa adrenérgico la musculatura lisa del cuello de la vejiga, de la glándula prostática, no en su porción adenomatosa obstructiva, sino en su cuello, en su cápsula, y vamos a tener entonces una relajación del cuello, una uretra más amplia, relajada, que permite que su chorro mejore. Cuando ya tenemos un prostatismo francamente obstructivo, con retención urinaria, con sondeos, con infecciones urinarias por mucha orina residual, con cálculos urinarios formados por la orina retenida, con hematuria por infección, por inflamación, con falla renal en la cual se ha descompensado la vía urinaria baja y ya el paciente está tan tapado que esa orina residual empieza a refluir a los riñones, a producir una nefropatía tubulointersticial. Los riñones hacen entonces una pielonefritis, hacen una obstrucción retrógrada, la presión de filtración renal de 12 milímetros de mercurio es superada por la presión retrógrada. El paciente ya no orina bien, tiene mucha orina, hace fuerza, pero no compensa, entonces empieza a sufrir la vía urinaria alta. La creatinina deja de ser de 1,12, 1,7, cuando menos pensamos va en 2,5, cuando menos pensamos el paciente está urémico o en falla renal, posrenal, haciendo una necrosis tubular, una nefropatía tubular y un daño renal que puede llegar a llevarlo a diálisis y ser irreversible. Ese es muy diferente un prostatismo leve, a un prostatismo moderado, controladito y bien vigilado por el médico general, a un prostatismo severo, descompensado, que los medicamentos ya no están actuando, no están sirviendo y que cumple criterios para cirugía. ¿Quién va a ir a cirugía? El prostatismo severo,
que no ha mejorado con las terapias y que cumple criterios como son elevación de los ácidos progresiva, creatinina no de 1,2, sino de 1,4, 1,8, 2, 5, pacientes infectados de manera recurrente por orina residual, pacientes que se han taponado una vez y se siguen sanando y si no es con sonda, a pesar de los medicamentos bloqueador de alfa no mejora, paciente con deterioro en su calidad de vida por obstrucción, y esos son los pacientes que nosotros definimos una cirugía después de haber llevado y tratado con antibióticos, bloqueadores alfa, su prostatismo. El prostatismo moderado que van a manejar ustedes son nosotros, que no es quirúrgico, pero que requiere acción medicamentosa. Pues tenemos los bloqueadores alfa y tenemos las terapias duales. Los bloqueadores alfa, partimos de la prazosina, más el papá de todos, 1 miligramo diario, produciendo un efecto de relajación de la musculatura lisa, que no es solo en la cápsula prostática, sino en los vasos sanguíneos, de ahí su utilidad en la hipertensión. Entonces, cuando utilizamos prazosina, 1 miligramo más, mejoramos el perfil uretral, la relajación del cuello, con el bloqueo alfa potente, pero tenemos efectos adversos en esos viejitos, como es la hipotensión severa, entonces corremos riesgo que un viejito de estos que nos vaya al suelo y se infarte por una isquemia endocárdica o le dé mareos, es 1 miligramito diario máximo. Sin embargo, ya con el advenimiento de la doxazosina, de la terazosina o los nuevos más selectivos, como la tansulosina o la silodosina o la alfusosina, obviamos el tener que utilizar prazosina. Cuando el prostatismo no es muy severo, yo utilizo mucho la doxazosina, 2 o 4 miligramos diarios, viene de 2 y de 4, el famoso Carduran, o utilizo la terazosina, que viene de 2 y 5 miligramos, el famoso itrinoterazosina, porque ellos no son tan bloqueadores, tan selectivos en pacientes relativamente jóvenes, donde una selectividad mayor puede generar trastornos eréctiles y ante todo eyaculatorios tan potentes por el bloqueo alfa. Te recuerdan que la eyaculación es un fenómeno más simpático que parasimpático y que el cuello vesical, al quedar tan bloqueado, puede alterar la respuesta eyaculatoria simpática. Entonces los pacientes relativamente jóvenes en vida sexual activa que de entrada empiezan a recibir bloqueadores alfa muy selectivos, como la tansulosina o la silodosina, empiezan a referir trastornos, muchos de ellos eyaculatorios, que no eyaculan, y es un efecto adverso. Son muy buenos para mejorar el flujo, pero muchos, no todos, tienen ese efecto. Entonces yo opto porque los pacientes relativamente están orinando bien, que tienen un poquito de disuria, no les doy ningún bloqueador alfa, les doy su antibiótico porque muchos tienen alguna prostatitis asociada. A los prostatismos moderados los manejo no con prazosina, los manejo con doxazosina o terazosina. A pacientes relativamente jóvenes para no alterarles su problema eyaculatorio, no generarles un retardo eyaculatorio. Y los pacientes, de pronto un grupito de más edad alto o con sintomatología ya mayor, que de pronto se pueden ir a esta cirugía, para evitar los manejo con tansulosina de 0,4, una diaria tomada en la noche, o los manejo con silodosina 4,8 miligramos diarios, o los manejo con alfusosina 5 o 10 miligramos diarios máximo. Pero pues eso depende del paciente también en muchas situaciones, pero todas son válidas. También es válido en los pacientes con hiperplasia prostática, que no solo hay un componente de espasmo de la cápsula, sino que tienen mucho componente irritativo, y cuando uno hace el tacto, tienen unas próstatas grandes, muy adenomatosas. Es bueno utilizar la terapia dual, es decir, combinamos la tansulosina con el dutasteride, un bloqueador de la 5-alfa reductasa que reduce la entrada de los niveles de testosterona y su metabolito activo a nivel ribosomal celular prostático. Ustedes saben que va a bloquear a nivel periférico el paso de la testosterona a la de hidro. Eso lo hace la 5-alfa reductasa en el citoplasma antes de entrar al núcleo prostático. De tal manera que nosotros podemos reducir los niveles de testosterona, convertirlos, disminuir la conversión a de hidro, metabolismo activo, para que esa célula prostática no crezca más o no se congestione más. Cuando nosotros tenemos un bloqueador alfa, bueno, como la tansulosina,
Y un bloqueador androgénico hormonal como la dutasteride o la finasteride, cualquiera de ellos, en el caso de la Duodar o la Tansulón Duo, que es 0,4 de tansulosina, 0,5 de dutasterida, esa combinación que viene sola en la misma capsulita, es maravillosa combinación y mejora el chorro y también mejora la congestión o especialmente aquellos pacientes que han tenido hematuria por sobredistensión o por congestión prostática. Utilizamos una tabletica diaria de dutasteride más tansulosina. Cuando todo esto falla, el paciente se tapa, hace retención, posiblemente a seguir tapando, cuando el paciente empieza a hacer elevación de la creatinina, el paciente sigue infectado, empieza a hacer orquitis bacteriana por el esfuerzo, el pujo y la comunicación de la uretra prostática infectada con los epidimos, pacientes que hacen orquitis y orquitis, pacientes mejor ir pensando en una cirugía, de ellas decidimos, o una prostatectomía abierta transvesical en glándulas de más de 80 centímetros o 100 grados, 3 o 4, muy grandes, donde es mejor abrirlos, o elegimos una cirugía transuretral en glándulas menores de 80, pacientes no muy cardiovasculares de mucho riesgo, les hacemos una RTU, resección transuretral, y en los pacientes anticoagulados, con arritmias, fibrilación auricular, marcapaso de estos, les hacemos una cirugía endoscópica. Yo les hago ablación prostática por láser rojo, yo no manejo el green, manejo el rojo, el neodymium, el thulium. El verde también es bueno. Y les hacemos una vaporización, que no es una cirugía completa, es por la uretra. Lo que busca es, mediante necrosis de coagulación, producir una ablación, una desaparición del tejido prostático obstructivo, que a un hueco grande por donde el paciente orina y por lo menos estará sin sonda con una muy buena calidad misional y de vida. Esas son las 3 procedimientos quirúrgicos. Esos pacientes pueden tener complicaciones quirúrgicas como es el sangrado, que se minimiza con el láser, con el RTU, pueden tener incontinencia por pérdida de tono esfinteriano, severa hiperactividad de la vejiga porque las vejigas se vuelven muy gruesas, pero el porcentaje es de menos del 2-3% y son pacientes que después de estar goteando unos mesecitos, poquito urgencia, van mejorando solitos. Es muy raro que un paciente quede con goteo permanente. Esas serían más o menos las complicaciones, la orquitis, la infección, la fístula urinaria, que se maneja dando la sonda más días después de la cirugía. Se operan, la sonda está una semana, después se les quita. Muy importante que el paciente se lleve la muestra patología, aunque aquellos pacientes que uno tiene con PS alto y con nódulos prostáticos los lleva a una biopsia primero antes de definir una cirugía abierta, porque ya si hay diagnóstico de cáncer, la cirugía es totalmente diferente. No es la prostatectomía abierta normal, sino que es una prostatectomía o laparoscopia o abierta radical, pero que es muy diferente a la técnica transvesical, porque ya se lleva a seminales, próstata y ganglios. Recuerden los efectos adversos de los bloqueadores alfa, el más importante es la hipotensión, por eso tratamos de dar la droguita en la noche, dar la terazocina, la tansulosina siempre al acostarse, no pasar de más de 0,4 miligramos de tansulosina, de más de 5 miligramos de alfusocina, de más de 4 miligramos de cardurano doxazocina, de más de 5 miligramos de terazocina. Si usan prazocina porque no hay más, no pasar de 1 miligramo. Y dutasteride dual, esa sí viene estándar, que son 0,5 de dutasteride con 0,4 de tansulosina. Básicamente, eso es lo que yo quería comentarles para cuando asuman la consulta tengan claridad en los conceptos. Yo pienso que ya el resto lo hacen ustedes son quienes deciden si leen o no leen los temas. Nosotros aportamos nuestra experiencia y el abstracto, yo les estoy dando una abstracción clara y concreta de la forma como evaluamos. Esperamos de ustedes un excelente nivel de lectura acorde a la categoría del nivel de estudiantes y el nivel de grado en que ustedes están. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Queda todo claro, ¿cierto? Todo claro, doctor. Bueno, Sí, perfecto. doctor. Entonces nos estaremos, yo les voy a programar consulta del puesto de salud y les informo
cuál del día de la otra semana nos vamos a hacer la consulta y revisamos otro temita que es, se los voy a dar yo ese día, ya que es el tema de vasectomía, para que vayan leyendo, donde hablamos de las indicaciones, las contraindicaciones, las complicaciones, cuáles son los cuidados del paciente, qué es lo que le hacemos, cómo se controla el espermograma, al cuánto tiempo, qué incapacidad se le da. ¿Listo? Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, doctor, que tenga un Espero feliz haber día. sido claro, creo que me han entendido, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted, gracias, doctor. doctor. Espero que estén bien.